Ah, la tenemos aquí, la podemos quitar. ¿La transferida? Sí. Parece. Sí. Bueno, ahora sí. Gracias. Vale, bueno, entonces decía que el tema es denso y la interacción a través de la red se puede efectuar después de la conferencia. Yo creo que en una hora puede tener tiempo la profesora para exponernos sus resultados de investigación en este sector. Bueno, muchas gracias. Bueno, muchas gracias. Muchas gracias, Félix, por la invitación y por la presentación. Espero que me estén escuchando bien. Sí, es de madrugada, pero no tanto. Hasta ayer pensaba que había 5 horas de diferencia y por suerte a última hora chequeé la información y hay 4 horas. Bueno. Son las 5:20 de la mañana, es primavera, así que van a ver luz porque amanece muy temprano. Bueno, para entrar ya en tema, muchas gracias por la invitación. Como decía el profesor Félix, voy a hablar sobre diccionarios. Voy a hablar sobre diccionarios de español y voy a hablar sobre diccionarios del español de la Argentina en particular, algunos históricos y algunos actuales. Voy a plantear también un enfoque teórico y metodológico para estudiar y para analizar los diccionarios, y voy a mostrar algunos ejemplos, ¿sí? Algunos casos de cómo analizar esos diccionarios. Les cuento por qué trabajé durante mucho tiempo con diccionarios. Llegué a estos instrumentos lingüísticos, como los llamo, porque fui pasante cuando estaba terminando mi carrera de letras en la Universidad de Buenos Aires, donde estudié y donde trabajo. Me presenté a un concurso para colaborar en la Academia Argentina de Letras, que es una de estas academias que el profesor mencionaba, que forman parte de la Asociación de Academias de la Lengua Española, junto con la Real Academia Española, que como ustedes saben tiene sede en Madrid. Y ahí fue mi primer acercamiento a estos libros, a estos objetos, diccionarios del siglo XIX, muchos de ellos, algunos de comienzos del siglo XX, que habían sido casi muy poco estudiados. Así que lo que armé, y que fue mi tesis de doctorado, fue una historia política de los diccionarios del español de la Argentina. Y sobre ese tema, entonces, voy a compartir con ustedes una presentación. Voy a compartir entonces, para que me puedan seguir mejor, un PowerPoint. Yo ahora los dejo de ver a ustedes. Supongo que estarán viendo las diapositivas. Bien, entonces, el trabajo se titula Acontecimientos lexicográficos en la historia política del español de la Argentina, contextualización y marco teórico metodológico. Ya ahí el concepto de acontecimiento lexicográfico es un concepto teórico, una categoría teórica, porque por supuesto que no voy a trabajar con todos los diccionarios, todas las obras lexicográficas, aunque tampoco son muchas, lo podría haber hecho tranquilamente, sino con algunos que justamente son tratados, o yo los traté, mejor dicho, como acontecimientos, porque de algún modo instauraron una forma discursiva nueva, un nuevo tipo de diccionario o un nuevo tipo de definir algunas voces que se incluyen en los diccionarios.
Pongo también en el título Historia política del español de la Argentina, porque este trabajo forma parte de un trabajo en equipo que venimos haciendo hace muchos años, donde distintas investigadoras y distintos investigadores estudiamos la historia del español en la Argentina, una historia difícil, producto del proceso de colonización, como ustedes saben. Entonces nos hemos dividido distintos objetos. Yo trabajo con diccionarios, otros investigadores trabajan con gramáticas, otros investigadores trabajan con manuales pedagógicos, otros investigadores trabajan con manuales de historias de la literatura, otros con antologías literarias, y así de a poco vamos formando entonces la historia del español en Argentina. No solo desde un punto de vista de las diferencias entre el español de la Argentina y el español de España, que por supuesto las hay, ¿sí? No solo eso, sino también la propia historia del español en nuestro territorio. Bueno, voy a comenzar entonces. El español es una de las lenguas más reguladas del mundo debido a la existencia de una red de academias que desde hace muchos años, incluso siglos en algunos casos, pensemos que la Real Academia Española se fundó en la ciudad de Madrid en el año 1713, tiene más de 300 años. Estas instituciones han operado como sus principales agentes de codificación, acompañando y siendo funcionales a determinados proyectos políticos. En algún momento sabemos que España fue un imperio, pero también a las naciones que se independizaron en América a partir del siglo XIX, y también a las integraciones regionales en la actualidad, como por ejemplo la Unión Europea o en el caso del continente americano, entre otros, el Mercosur. En la actualidad, los efectos que trae la globalización con sus transformaciones y sus progresivos ajustes y tensiones entre lo que es global y lo que es local, no son ajenos al espacio público del lenguaje y al ordenamiento de las lenguas históricas, puesto que inciden en las prácticas lingüísticas y discursivas. Y la globalización trajo cambios en el modo de cómo funciona el lenguaje y también la relación entre las distintas lenguas en el mundo. Sin ir más lejos, toda la cuestión, por ejemplo, del inglés como lengua de la ciencia. En el caso específico del español, esta situación, ¿sí?, de la globalización exige, según lógicas diversas e incluso en pugna, en disputa, nuevas intervenciones, nuevas formas de gestión sobre el estatus, ¿sí?, las funciones que desempeñan las lenguas, como sobre el corpus, la forma que adquieren a través de la elaboración de diccionarios, gramáticas, ortografías, manuales de estilo. También hubo cambios respecto de la adquisición y de la enseñanza, ¿sí? ¿Qué lenguas oficiales hay en los distintos países de América? ¿Qué lenguas extranjeras se enseñan en el sistema educativo de nuestros países? Eso es muy interesante estudiarlo a lo largo de la historia, ¿sí? ¿Cuáles fueron las principales lenguas extranjeras que se enseñaron en países, en los distintos países? Todo el tema también de la educación intercultural bilingüe. Nosotros tenemos, por supuesto, lenguas indígenas y otras lenguas de inmigración pasada, como por supuesto el italiano, pero también hay lenguas de inmigración actual. Tenemos mucho, por ejemplo, una comunidad de origen chino, muy importante en este momento en la Argentina, una comunidad
de origen senegalés y, por supuesto, muchos hablantes que tienen como lengua materna las lenguas indígenas. En todas estas intervenciones que se hacen participan activamente las academias, pero también actúan otros agentes, ¿sí? Otras instituciones que son representantes de la sociedad civil, de los movimientos sociales, de las asociaciones profesionales, de escritores, de maestros, de traductores e intérpretes, de correctores, de editores, y también participan colectivos de minorías y activismos etnolingüísticos, de género y de disidencias sexuales, de personas con algún tipo de discapacidad, como por ejemplo las personas sordas, también intervienen en el espacio del lenguaje, buscando arbitrar, ¿sí? Buscando gestionar ese orden sociolingüístico. En particular, en este trabajo, voy a abordar algunos hitos, ahí tienen la diapositiva, del proceso de diccionarización del español de la Argentina, ver quiénes hicieron estos diccionarios y por qué. Esta producción lexicográfica resulta un terreno fértil para estudiar las ideologías lingüísticas en torno a la constitución de una variedad lingüística propia, si es que tenemos una lengua propia en la Argentina o no, qué tipo de vocablos se incluyen en estos diccionarios, cuáles quedan afuera, por qué, el estatuto que se le otorga a esas voces que se incluyen, la distancia que se establece con los diccionarios académicos, considerados como, y lo digo entre comillas, oficiales en el mundo hispanohablante, las distintas modalidades lexicográficas, la diferencia entre concepciones nacionalistas, pero también americanistas o hispanistas, o en la actualidad panhispanistas, en la definición de la norma lingüística, de la considerada lengua correcta, ¿sí? Lengua estándar, norma estándar, lengua legítima, tanto de una perspectiva contemporánea como también desde una perspectiva que nos lleva al pasado. En la presentación que les voy a hacer voy a tener en cuenta dos contextos, ¿sí? Por un lado, la formación del Estado Nacional en la Argentina y con ello la construcción de un imaginario de una lengua común. Los estados necesitaron en su constitución una lengua común, una lengua nacional, definir cuál iba a ser esa lengua. El otro contexto es justamente la globalización, que también, ¿sí?, tiene que definir cuál es la lengua. Este contexto, como dijimos, está atravesado además por el impacto y el avance constante de las tecnologías, así como de los procesos de transnacionalización e integración regional, que afectan muchas veces las funciones y los atributos simbólicos tradicionales de lo que conocíamos como el Estado-Nación. Entonces voy a caracterizar muy brevemente los periodos seleccionados, reconociendo que hay tensiones y que hay vacilaciones entre distintos posicionamientos en esos momentos, y ver cuál es la dinámica de la elaboración de esos diccionarios, cuál es la norma que exponen, los intereses que representan, los imaginarios que construyen esos diccionarios y también los mercados comerciales, pero al mismo tiempo los mercados lingüísticos que buscan cubrir. ¿Desde dónde estudio los diccionarios? Estudio los diccionarios desde un enfoque que se denomina glotopolítica, que es un enfoque que surgió la palabra tiene una larga historia, ahora no voy a entrar en ello,
pero este enfoque surgió en Francia, comienzos de la década del 80, cruza el océano, es tomado, aquí ven la foto de la profesora de la Universidad de Buenos Aires, Elvira Narvaja de Arnoux. Ella reformula este concepto y forma una escuela en la Universidad de Buenos Aires para estudiar la lengua desde un punto de vista político. Este enfoque de indagación, que llamamos glotopolítica, que tiene una vocación crítica, ¿sí? A partir de este encuadre, vamos a estudiar entonces el proceso de diccionarización del español de la Argentina y les voy a leer la definición de qué entendemos por glotopolítica. Así que quizás les suena con política lingüística, es parecido, pero tiene algunas diferencias, porque la política sobre el lenguaje en general la lleva adelante el Estado, mientras que para la glotopolítica no solo el Estado es el agente que puede implementar, que puede ejecutar, que puede decidir primero y que puede ejecutar luego una política lingüística. Entonces, ahí tienen la definición, la leo. La glotopolítica, a la que seguimos reconociendo una dimensión aplicada, el planeamiento lingüístico, estudia entonces las ideologías lingüísticas y las intervenciones en el espacio público del lenguaje, asociando las composiciones sociales y espacios institucionales e indagando en los modos en que aquellas participan en la instauración, reproducción o transformación de entidades políticas, relaciones sociales y estructuras de poder, tanto en el ámbito local o nacional como regional o planetario. Como ven, es una definición muy abarcativa, es la definición primera, esto luego se va, digamos, detallando, pero lo que estudia la glotopolítica básicamente son estas intervenciones sobre la lengua, como son los diccionarios, y siempre hay que tener en cuenta cuáles son sus condiciones de producción. Quiénes hicieron, quiénes fueron los agentes que llevaron adelante estas acciones, cuándo, dónde, con qué intereses, con qué fines, etc. Porque en el fondo lo que nos interesa ver es el efecto que estas intervenciones causan en el terreno de lo social, en el terreno de lo político. La glotopolítica también se complementa con el estudio de las ideologías lingüísticas, y ahí tienen la foto de un profesor de origen gallego, de Santiago de Compostela, José del Valle, que hace muchos años trabaja en Estados Unidos, que definió, ¿sí?, las ideologías lingüísticas como sistema de ideas que articulan nociones del lenguaje, las lenguas, el habla y o la comunicación con formaciones culturales, políticas y o sociales específicas. Sostiene también que estas ideologías se producen y se reproducen en el ámbito material de las prácticas lingüísticas y metalingüísticas, de entre las cuales presentan, dice, para nosotros especial interés, las que exhiben un alto grado de institucionalización. Esto último es muy importante porque en general las ideologías, lingüísticas se estudian, por ejemplo, en instrumentos lingüísticos como gramáticas, diccionarios, ortografías, manuales de estilo, pero también en la prensa. La escuela es un agente productor y reproductor de ideologías lingüísticas, y también, por supuesto, la propia disciplina lingüística produce y reproduce ideologías lingüísticas. Bien. En este marco considero entonces los diccionarios más que como instrumentos de descripción y o de prescripción que fijan una norma estándar,
definen y ordenan jerárquicamente los significados de las voces y proponen una ortografía. Así fueron concebidos en general los diccionarios. Para mí son algo más que eso. Los concibo entonces como dispositivos ideológicos de control o de reproducción, y en algunos casos también, aunque menos, de transformación o subversión de las relaciones que contraen entre sí los grupos sociales, así como las entidades políticas y las estructuras de poder que en ellos siempre se diseñan. Todas las decisiones sobre el espacio público del lenguaje que se adoptan en los diccionarios y su relación constitutiva con determinados factores que no son lingüísticos, sino que son de orden político, de orden geopolítico, de orden económico, cultural, de orden demográfico, científico o tecnológico, del tiempo y del lugar en el que surgen, nos van a permitir observar la configuración de subjetividades políticas y de modelos de ciudadanía que se necesitaban en cada instancia histórica. Cuando estudiamos un objeto desde la glotopolítica, tenemos que estudiar la lengua, por supuesto, es nuestro objeto de estudio privilegiado, pero también en la historia, también en la política, ¿sí? Es un enfoque interdisciplinario que trabaja mucho con las ciencias sociales. En esta comunicación analizo una serie de acontecimientos lexicográficos centrales en la historia política del español de la Argentina, en un arco temporal que va entonces desde mediados del siglo XIX, cuando se empieza a formar el Estado Nacional. Nosotros nos independizamos de España entre los años 1810 y 1816, y después de la mitad de la década del 60, 70 en adelante, y sobre todo a partir de 1880, se empieza a formar el Estado Nacional. Hasta nuestros días, voy a mostrarles algunos diccionarios actuales. ¿Cómo se estudian los diccionarios? Se estudian distintas dimensiones, ¿sí? Se estudia lo que se conoce con el nombre de la megaestructura, que por ejemplo son los títulos y los prólogos, los textos de la contratapa, los textos introductorios, las notas que se hacen al lector, las guías de consulta. Todos esos elementos que llamamos elementos paratextuales forman parte de la megaestructura y nos van a dar siempre información, contenido sobre las condiciones de producción. Sobre la función programática que buscan, ¿sí? Esos textos, y también nos van a dar alguna información sobre el posicionamiento de quienes los hicieron a esos diccionarios. También estudiamos la macroestructura, es decir, el conjunto de voces que se consignan en un diccionario. En eso, por supuesto que no leo todos los diccionarios, pero por ejemplo, metodológicamente es muy interesante estudiar la letra C, porque es la letra que en lengua española tiene la mayor cantidad de palabras, a inicio de palabra. Entonces, para tomar una letra y buscarla o comparar distintos diccionarios. También hay otras aproximaciones metodológicas para, por supuesto, no estudiar, no leer todo el diccionario, sino una representación, un sector, mejor dicho, representativo. Y por último, también se estudia lo que se conoce con el nombre de microestructura, que es la definición propia del artículo lexicográfico, con la definición, ahora vamos a ver unos ejemplos, con las marcas que acompañan a esa definición, marcas de uso, con ejemplos, cuando los diccionarios traen ejemplos, traen citas, ¿sí? Que a veces tanto las marcas como los ejemplos son muy importantes para terminar de entender el significado de una determinada palabra. Bien.
Este es el punto de partida del trabajo. Hay dos ideas centrales que atraviesan las reflexiones que voy a mostrarles sobre la producción lexicográfica del español de la Argentina. La primera de ellas es la siguiente. Voy a definir y voy a considerar que la producción lexicográfica argentina no es una tradición homogénea, sino que, por el contrario, es un espacio de conflictos y de contradicciones que van cambiando de acuerdo a las condiciones de producción de las obras. Esta sería como la primera idea, ¿sí? Y la segunda es que siempre que trabajamos con diccionarios del español de la Argentina, tenemos que tener en cuenta la tensa, la complicada relación del establecimiento de la norma, de la definición de la norma, en este caso de la norma léxica, del léxico, entre el español de la Argentina y el español de España, es decir, la ex metrópolis, y nosotros éramos colonia, entonces al ser trasplantada esta lengua, es la misma lengua, pero también es, al mismo tiempo, es diferente. Entonces, esa norma es tensa, es complicada, es conflictiva. Aquí tienen el diccionario considerado oficial, ¿sí? Que es el diccionario de la Real Academia Española, que sus últimas ediciones, como decía el profesor al comienzo cuando me presentó, está firmado ahora por la Real Academia Española y la Asociación de Academias de la Lengua Española. La afiliación con la norma, ¿sí? Con la norma erigida en Madrid, sobre la base de la variedad utilizada por determinados sectores cultos de la región centronorteña de la península ibérica, que está difundida ampliamente por los instrumentos normativos elaborados por la Real Academia Española y las otras academias, fue siempre considerada la norma correcta, ¿sí? Tanto para España como para los territorios distintos territorios del mundo hispanohablante. Esta institución, la Real Academia Española, se arroga desde hace 3 siglos, como les decía hace un ratito, y gracias a una serie de estrategias que la autolegitiman, la hegemonía sobre la lengua española, puesto que se instituye como el agente oficial de intervención política lingüística sobre ella. El Diccionario General de la Corporación Española, hoy firmado, como decía, juntamente con la Asociación de Academias de la Lengua Española, es decir, con las otras academias que tienen lugar en territorio americano, pero también en Guinea y también en Estados Unidos, y que tiene 23 ediciones, operó históricamente, y en parte lo sigue haciendo, como la pauta de referencia y autoridad absoluta de la actividad lexicográfica monolingüe del español a ambas orillas del Océano Atlántico. Esto es fundamental para poder entender muchos de los diccionarios del español de la Argentina. Pensar que hay un diccionario considerado como la referencia, la pauta, el parámetro. Entonces, ¿cuáles fueron las modalidades de diccionarios que surgieron en América? Son diccionarios complementarios, contrastivos y diferenciales, ¿sí? ¿Por qué? Porque siempre tienen en cuenta el diccionario de España. Entonces, complementan a ese diccionario o lo contrastan o marcan la diferencia. En la Argentina, el proceso de diccionarización monolingüe del español nació en la primera mitad del siglo XIX
con un vocabulario que se llamó vocabulario rioplatense de Francisco J. Muniz en el año 1845, muy tempranamente. El autor recogió y definió algunas voces, indigenismos y ruralismos, ¿sí? Y también voces que poseían un significado diferente al que constaba en el diccionario de la Academia, ¿sí? Por ejemplo, la palabra tambo, el diccionario de la Real Academia, que era contemporáneo a la aparición de ese vocabulario, define tambo como un sustantivo masculino, al que define como mesón o venta. Es voz del Perú, dice. Mientras que en el vocabulario rioplatense, el tambo es el lugar donde atadas las vacas al palenque se ordeñan en las estancias. Este es un diccionario claramente diferencial. Diferencia los significados de las mismas voces. Pero fue solo a partir de la década de 1870 que se inició una prolífica producción de obras que registraban singularidades léxicas, ¿sí?, de nuestro país. La conciencia de tal peculiaridad condujo a confeccionar diccionarios regionales y complementarios, es decir, obras que registran voces particulares que no forman parte de lo que se considera la lengua general. Dan cuenta así de una identidad lingüística local, a lo que tiene exclusivamente de singular, ¿sí? Y justamente contrastan, se oponen al diccionario de la Academia. Esta tradición, que se perpetúa hasta la actualidad, generó representaciones sólidamente asentadas de que las variedades regionales, las palabras propias que tenemos, son formas pintorescas en algunos casos o desviadas en otros del español de la península ibérica. Entre fines del siglo XIX y comienzos del siglo XX, entonces, se publicaron muchas obras que recogían ruralismo, palabras que se usaban en el campo de la Argentina, indigenismos, americanismos, localismos, pero también había otros diccionarios que recolectaban lo que aquí se llamaron barbarismos y censuraban su uso, tomando siempre como parámetro el léxico de España. En el primer grupo, entre los que recogían ruralismos e indigenismos, se destaca un proyecto de diccionario que no está inconcluso, que se llamó Diccionarios de Argentinismos de la Academia Argentina de Ciencias y Letras. Esta fue la primera academia que se fundó en el territorio de lo que todavía no era la Argentina, ¿sí? En realidad era una academia que funcionaba en la ciudad de Buenos Aires, cuyo promotor era un poeta muy reconocido, Rafael Obligado. Él coordinó este trabajo y reúne básicamente voces rurales del mundo del campo y de la vida y de las actividades del gaucho, ¿sí? Del gaucho de las pampas, como marca de la identidad nacional. Ahí tienen algunas definiciones de este diccionario, por ejemplo, facón, sustantivo masculino, gran cuchillo que usan los paisanos, hecho de un pedazo de sable o espada, cuya empeñadura es generalmente de plata, traculó sujeto a la cintura por medio del tirador o de la faja del chiripá, y metido en una vaina de cuero frecuentemente con engarces de plata. El lazo, cuerda de cuero crudo torcida o trenzada, cuyo largo varía entre 20 y 30 varas,
de que se sirven los paisanos para enlazar y pialar a los animales, ¿no? Por supuesto. En una de las extremidades tiene una argolla de hierro para formar la armada y en la otra una presilla que sirve para asegurarlo en la asidera de la cincha. Fíjense que estas definiciones de voces singulares que se usaban en el campo, en las pampas, son definiciones que dan mucha información, ¿sí? Que se llaman definiciones enciclopédicas, se describen, se explica para qué se usa ese objeto. Y esto era para complementar al diccionario de la Real Academia Española, que no consignaba estas voces, pero que como aparecía en la literatura de la época, estos vocabularios sí permitían a lectores de otras variedades del español, fundamentalmente de España, aunque también de otros países de América, poder acceder a este vocabulario. Unos años más tarde aparece el vocabulario rioplatense razonado, fíjense, en el año 1889, el autor es Daniel Granada, y este diccionario, este vocabulario, mejor dicho, el vocabulario es un poco más breve que los diccionarios, recoge especialmente voces indígenas. Voces indígenas o voces relacionadas con el mundo aborigen. Lo importante, lo crucial de este diccionario es que aparece una vez finalizada, la llamada conquista del desierto. La conquista del desierto fue una campaña que se llevó adelante desde Buenos Aires, tanto hacia el norte, de lo que hoy es la Argentina, como hacia el sur, hacia la Patagonia, que implicó el brutal silenciamiento, ¿sí?, con violencia física y simbólica, de diversos pueblos indígenas y por extensión de sus lenguas. Una cuestión de, bueno, empezar a formar los límites del Estado-Nación y de poder trabajar el campo, ¿sí?, en lo que eran tierras que eran de las comunidades indígenas, se los fueron cada vez echando y hacia más el sur o más hacia el norte. Esta obra lexicográfica lo que hace es atesora con la idea de preservar ciertos elementos culturales de dichas comunidades indígenas a modo de elementos constitutivos del patrimonio histórico y etnográfico. Se estudia el léxico indígena como sustrato, ¿sí?, como marca, como las huellas que dejaron las lenguas indígenas en las variedades del español americano. Los indigenismos fueron considerados en estos tiempos, en estos años, como objetos de gran valor, de una valía preciosa y preciada debido a su condición de ser rastros de lenguas, dice el autor en el prólogo, o bien muertas, ya muertas, o bien en vías de extinción. Entonces había que reunir, sigo citando al autor, estas piezas de museo, estas voces, había que reunirlas, coleccionarlas y conservarlas en un diccionario. Hay un uso arqueológico y etnográfico de la lengua. Se va guardando todo, dice el autor, lo que la modernidad somete o extingue. Les voy a mostrar algunas de las definiciones que aparecen en este diccionario. Fíjense, Avipón, Guaraní y Mocoví son pueblos indígenas que vivían en el actual territorio de la Argentina. Y fíjense, llamativamente, lo puse lo destaqué en amarillo, las definiciones están en pasado, ¿no? Guaraní,
Dícese en general del indio, cuya generación, diversificada en innumerables potencialidades, se extendía desde el Río de la Plata hasta el Orinoco próximamente. O el Mocoví. Dícese del indio de una parcialidad terrible por su fuerza que erraba por el sur del Chaco. Por supuesto, estos grupos siguen, ¿sí?, viviendo en nuestro territorio. Pero acá lo interesante es que ya aparecen en pasado, como Pampa. Dícese del indio cuyas diversas parcialidades, algunas de origen araucano, vagaban por la Pampa austral. Y finalmente, la definición del desierto, ¿no? El desierto era la Patagonia, no era un desierto, era un territorio que ocupaban otros pueblos. Decíase el desierto a la pampa que enseñoreaban los indios salvajes, hoy ya definitivamente conquistada y reducida a la vida industrial. Comprendía 15.000 lenguas por las que vagaban 15.000 indios salvajes, siendo el teatro de sus habituales saqueos las provincias circunvecinas Buenos Aires, Córdoba y San Luis, a cuyos hacendados tenían en sobresalto continuo. El año de 1879 cortáronse por la raíz tamaños males, ¿sí?, cuando se produce mayor, digamos, con mayor dureza la campaña del desierto. Fíjense cómo los diccionarios nos están dando todo el tiempo información política, histórica e ideológica también, ¿no? Hay otros diccionarios en esta época que los agrupé con el nombre de obras normativas, ¿sí?, donde aparecen esta palabra, diccionarios de barbarismos cotidianos, un diccionario de 1890, o el diccionario de barbarismos argentinos y otros excesos de la misma nacionalidad de 1896, de Juan Turdera, o voces y frases viciosas, o notas al castellano de la Argentina, de Ricardo Monner Sanz. Son todos diccionarios prescriptivos, fuertemente normativos, ¿sí? Marcan, entre comillas, errores, vicios del lenguaje, ¿sí? Hay uno, el de Turdera, el que se llama Diccionario de Barbarismos Argentinos, que llamativamente se publican todos estos en un plazo de 10 años más o menos. Cuando se estaban observando en la Argentina los índices más altos del movimiento migratorio europeo que incomodó a la élite porteña. Los inmigrantes provenían de las zonas más empobrecidas de los países centrales europeos, España, Italia, y eran los países periféricos, productores de materias primas, como nosotros en América, los que la recibían. De ahí que la mayoría de los inmigrantes que arribaron a nuestras costas, y a las costas del Río de la Plata, no eran de origen anglosajón, como se esperaba, ¿sí?, unos años antes, que vinieran los ingleses, los alemanes a trabajar, sino que eran principalmente italianos y españoles. Y estas personas, muchas de ellas muy pobres, llegaban al país con la esperanza y con la promesa de recibir un terreno para trabajar. Sin embargo, esta situación no se concretó debido a la estructura latifundista del país, y la tierra es de pocos, la tierra era en general de quienes habían participado de la campaña del desierto unas décadas antes. Y esto impidió el reparto de la tierra. En consecuencia, los contingentes inmigratorios que llegaban a nuestro puerto se instalaban en las ciudades, especialmente en Buenos Aires, en Rosario, en la provincia de Entre Ríos, de la Pampa Húmeda, y trabajaban ahí. Entonces estos diccionarios lo que hacen es impugnar, ¿sí?, censurar muchas voces que utilizaban estos grupos, que tenían distintos dialectos, distintas lenguas que se hablan en Italia,
distintas variedades y distintas lenguas que se hablaban en España. Ahí tienen algunos ejemplos. Por ejemplo, barbijo es una palabra muy criolla y muy linda que hay que suprimir deprisa y corriendo, dice el autor, porque en castellano se dice barboquejo. O refalón, cuidado con los refalones, así hablan los compadritos, las personas educadas dicen resbalón y no refalón, ¿sí? Y acá, por ejemplo, galletano, ven aquí, galletano, y son definiciones que están presentadas como diálogos, ¿no? Horror, no, amigo mío, no, se dice Cayetano. Todo el tiempo están censurando distintas voces que se escuchan, que son las que se escuchan en las grandes ciudades, en las grandes urbes de la Argentina, sobre todo en la ciudad de Buenos Aires y en Rosario. Los repertorios lexicográficos mencionados funcionaron, ¿sí?, a través de operaciones de qué voces incluían, qué voces excluían y cómo categorizaban a esas voces, si eran ruralismos, si eran indigenismos, si eran barbarismos, si eran neologismos, palabras nuevas o con un significado distinto, si eran extranjerismos. Y cualquiera de estas decisiones, en realidad lo que nos dice es qué tipo de imaginario se está construyendo en ese largo proceso de formación del Estado-Nación. Porque si la lengua de los italianos o la lengua de los franceses era extranjera, ellos, hablantes de esa lengua, eran por extensión extranjeros y no iban a formar parte del modelo de ciudadanía que se estaba construyendo en la Argentina. Si eran bárbaros o si eran indígenas, ¿sí?, tampoco iban a formar parte de esa ciudadanía que se estaba construyendo. Por lo tanto, la lengua no solo nos habla de la lengua, sino que esto, ¿no?, proyecta sobre lo social y sobre lo político. Esta situación cambia en el año 1910, cuando se cumplen los 100 años de la Revolución de Mayo, es decir, de nuestro primer grito de la independencia. Porque aquí aparecen diccionarios que ya aparece la palabra Argentina fuertemente en los títulos, ¿no? Diccionario argentino, diccionario de argentinismo, vocabulario argentino. Estas obras mantienen, conservan el perfil subalterno respecto del diccionario de la Real Academia Española, al igual que las otras, siguen siendo diccionarios complementarios del diccionario oficial, pero ya hablan de argentinismos, ¿sí? Y van a ver que ya lo que antes era indigenismo, barbarismo, regionalismo, ahora ya es argentinismo, ya es el uso nuestro. Fíjense, hay algunos diccionarios, el diccionario argentino de Tobías Garzón, quizás el más importante de esa época, de 1910, el diccionario argentinismo de la Academia de la Lengua, de la Academia Argentina de la Lengua, que es un proyecto, no se terminó de elaborar, el diccionario de argentinismos, neologismos y barbarismos de Lisandro Segovia, y el vocabulario argentino de Diego Díaz de Salazar. Todos estos aparecieron juntos en estos años. No son un bloque homogéneo, algunos son más flexibles, se posicionan desde un espacio más moderno, científico, ¿sí?, lo digo entre comillas, inclusivo de la heterogeneidad social y de la heterogeneidad, por supuesto, lingüística, porque tienen en cuenta las transformaciones que se estaban produciendo en la Argentina, transformaciones políticas, sociales, culturales.
y otros, como el Diccionario de la Academia de la Lengua, un poquito más conservador. Seguía todavía registrando solamente argentinismos, pero los argentinismos eran ruralismos. Fíjense el Diccionario de Argentino de Tobías Garzón, dice afiche, sustantivo masculino, cartel, esta voz tomada del francés y españolizada su pronunciación se emplea frecuentemente en la Argentina, o chau, interjección familiar que se emplea para saludar o despedirse. También se dice frecuentemente chao, es palabra tomada del italiano y no se usa sino entre personas de gran confianza. Pero ya son argentinismos, no son extranjerismos, no son préstamos. Otro diccionario, el de 1911 de Diego Díaz de Salazar, dice lapicera, sustantivo femenino, portaplumas. Esta es una de las muchas voces que dejan adivinar la influencia que la gente inculta ha tenido en la formación de algunos argentinismos. Pero la consigna igual ya, es una palabra que se usa. Llamado, llamamiento. Apuntamos este vocablo como argentinismo, aunque en realidad es palabra española, porque al paso que ya nadie lo usa en España, es voz muy corriente en la Argentina, etcétera, etcétera. Bien, ahora vamos a hacer un salto temporal y nos vamos a ir al bicentenario, es decir, al año, fines del siglo XX, se empiezan a elaborar, pero se publican alrededor del año 2010, cuando se cumplen 200 años de la independencia, del comienzo de la independencia. Aquí aparecen 3 diccionarios elaborados por la Academia Argentina de Letras, que es esta academia que tiene nexos con la Real Academia Española. La primera edición del año 2003, Diccionario del Habla de los Argentinos. La segunda edición del año 2008, Diccionario del Habla de los Argentinos, edición corregida y aumentada. Y el mismo diccionario que se publicó en el año 2019, pero que cambió significativamente el título de la obra, aunque en sí es la misma obra, Diccionario de la Lengua de la Argentina. Fíjense, ¿no? Hay un desplazamiento entre habla de las primeras ediciones, se pasa a lengua, y de los argentinos a de la Argentina. Este diccionario hecho por la Academia Argentina de Letras, esta política lexicográfica que lleva adelante esta institución, está bastante alejada de las prácticas lingüísticas concretas de los argentinos, pese al título. Esta situación obedece a una doble motivación, entiendo. Por una parte, la institución, ¿sí? Es una institución en la que en general es una institución conservadora en términos lingüísticos, que lo que hace es justamente conservar huellas de procesos discursivos y de construcciones imaginarias precedentes. Ahora vamos a ver algunos ejemplos. Porque al analizar el discurso lexicográfico, acá analizo la letra C, lo que veo en este discurso de este diccionario es que aparecen voces vinculadas con la cultura, voces relacionadas con lo folclórico, ¿sí? Con lo singular, la flora, la fauna, el alimento, la bebida, la vestimenta, el calzado, la fiesta, los bailes, la música, el transporte, la geografía, los juegos infantiles, los utensilios domésticos. Fíjense que acá lo que les decía, ¿no? De revisar una letra, la letra C. Y todas estas palabras que se usan son estas palabras, entre comillas, pintorescas. Entonces, y muchas de ellas, además, vinculadas con el pasado, son voces que no se usan más o que se usan muy poco.
que están en la literatura, por supuesto, pero que no son parte de los usos habituales. Entonces, este diccionario, pese al hecho de que diga Diccionario de la Lengua de la Argentina, el resultado del análisis que yo hago es que lo que traza es los contornos de una nación anclada en el pasado. No va de la mano con las transformaciones, ¿sí? Distinto es el caso del último, y con esto voy cerrando, del último diccionario que se publicó en la Argentina, que es el Diccionario Integral del Español de la Argentina, se publicó en el año 2008, y lo hizo una editorial privada, la editorial Tinta Fresca, que pertenece a un grupo de medios, que es el Grupo Clarín, que tiene uno de los periódicos quizás más importantes, uno de los dos periódicos más importantes de mi país, de la Argentina. Este diccionario es muy interesante, estaba online, pero la empresa decidió retirarlo hace unos años, así que lamentablemente no van a poder consultarlo, solo se consulta en papel. Es muy interesante por varias cosas. Primero, porque reviste de novedosos sentidos al español de la Argentina, porque lo que hizo fue dislocar esta concepción de vocabulario complementario del diccionario de la academia. No es un diccionario complementario como lo fueron todos los otros que mencioné. Este es un diccionario integral. En este diccionario, por ejemplo, podemos encontrar la palabra mesa, una palabra tan común como mesa, como silla, ¿sí? O como, por ejemplo, colonizar. Entonces podemos comparar los significados, las definiciones entre este diccionario y el diccionario de la academia. Porque parte de otros supuestos teóricos y metodológicos que los anteriores. Estos diccionarios integrales son muy importantes porque lo que hacen es registrar a partir del corpus, de corpus lingüístico, de corpus de uso, de frecuencia de uso, cómo es, qué voces son las más frecuentes en la variedad argentina del español, y no solamente estas voces privativas, estas voces peculiares. Este diccionario integral del español de la Argentina constituye un acontecimiento, otro acontecimiento en la historia de la producción de diccionarios en el país, porque actúa como un gesto de ruptura en dos planos, esto que les decía, con la tradición de diccionarios de argentinismos que dan cuenta de una identidad lingüística peculiar, parcial, y por otra con el diccionario de la Real Academia Española, porque en algunos casos ofrece otro significado, o el mismo pero con otra formulación, otra ortografía y otra pronunciación. No hay ninguna observación de barbarismos ni de nada por el estilo. Además, es muy interesante porque es un diccionario con el que se puede, es acompañado con información gramatical, información ortográfica. Es un dato también que haya sido hecho por una editorial privada, no es un dato menor, eso por supuesto. Hay que tener en cuenta esas condiciones de producción. Es un diccionario que, si bien es un diccionario que aparenta cubrir el español de la Argentina, es un diccionario que en realidad, cuando uno hace el análisis, y ahora les voy a mostrar parte de ese análisis, lo que hace es recortar una determinada variedad geográfica, que es por supuesto la de la ciudad de Buenos Aires, la ciudad donde están los medios de comunicación, la ciudad donde están las editoriales, la ciudad donde está la empresa esta, donde está el universo de lectores
al cual se dirige la empresa que lo confecciona. Y un sector también culto, ¿sí? También está dirigido a un sector culto. Si, por ejemplo, observamos de nuevo la letra C, encuentro que está conformado esa macroestructura por muchos neologismos, ¿sí? Que van desde el mundo de lo escrito al ámbito tecnológico, al sector terciario de la economía, por ejemplo, el turismo, y mucho sobre disciplinas científico-académicas y sobre la tecnología, como decía. Se incluyen también voces que en otro momento hubiesen sido consideradas extranjerismos, vinculados con objetos materiales cotidianos. Y muchos neologismos, por ejemplo, fíjense, call center, canon, cash, casting, celebrity, y son considerados argentinismos, ¿sí? Son considerados partes del léxico de la Argentina. Muchas de estas palabras, entonces, como les decía, pertenecen al rubro de las comidas, de las bebidas, de los deportes, de los espectáculos, de las finanzas, del turismo. Hay digamos, una presencia fuerte, predominante de anglicismos, cosa que en España no va a haber, esa es una diferencia fundamental, del área de la informática y de las nuevas tecnologías, como por ejemplo chat, cookie, chip, craquear, etc. Bien, ¿por qué decimos entonces, para ir finalizando, que el diccionario es un acto glotopolítico, es un acto de intervención glotopolítica? Los diccionarios son actos de intervención glotopolítica porque siempre están situados temporal y espacialmente. Siempre hay que tener en cuenta en qué momento y en qué lugar fueron hechos. No da lo mismo consultar un diccionario con otro. Están asociados también con determinadas ideologías lingüísticas. Algunos son más conservadores, otros son más flexibles, más progresistas. Algunos caracterizan y categorizan las voces como indigenismos, como barbarismos, como extranjerismos, otros no, solamente como parte del léxico de la Argentina. Entonces, toda esta información, ¿sí?, permite reconocer la incidencia de dichos instrumentos a partir de lo que incluyen, de lo que excluyen, de cómo lo categorizan, de cómo definen las voces. Nos dan información sobre la construcción de quiénes son, de subjetividades, de quiénes son los ciudadanos en distintos momentos históricos, y cuáles son las entidades políticas que son necesarias en cada instancia histórica. ¿Por qué en el siglo XIX la inmigración, el mundo del gaucho era importante? En el siglo XXI es el mundo del inglés y de la informática. La elaboración de un diccionario trasciende, y esto era el punto de partida, ¿no?, el terreno de la lengua, da información y depende de muchas exigencias que provienen de otros ámbitos, del ámbito económico, del ámbito demográfico, del ámbito tecnológico. La historia política de la producción lexicográfica de la Argentina, entonces, y para terminar, lo que hace es trazar un arco temporal en el que nos va contando la historia del capitalismo en las distintas fases. ¿Y por qué digo esto? Porque en el siglo XIX, en el marco de la construcción del Estado-Nación, los diccionarios de ruralismo mostraban el modelo agropecuario nacional. Luego, a comienzos del siglo XX, era la integración del país en el sistema económico mundial, y de ahí
ser más flexible con las voces de los otros. Y últimamente, con toda la incorporación de los anglicismos, da cuenta de la organización de mercados transnacionales, producto de la globalización, y el diccionario entonces otra vez es una marca de ese momento. Bueno, hasta aquí entonces, ahí pueden, después les mando qué novedad. el QR para que puedan revisar la bibliografía. Bueno, hasta aquí posición, así que sí. Muchas gracias. Y bueno, muchas gracias a la profesora Valeria. Ha sido de suma claridad su exposición, a pesar de haber abarcado cuestiones metodológicas, haber abarcado un espacio de tiempo tan importante y haber obtenido conclusiones con las que yo me muestro muy de acuerdo, pero con la premisa siempre de que el lingüista también tiene su propia ideología. Sí, claro. Yo lo que quisiera es compartir con la profesora y también con nuestros alumnos, a partir de una frase que ha dicho, ¿no? Es decir, el diccionario en Argentina es un espacio de conflicto, ¿verdad? Bueno, pues el español en Italia se encuentra con seres vulnerables, lingüísticamente vulnerables, como son los alumnos. Introduzco este concepto. ¿Por qué son seres vulnerables? No voy a la historia. La historia de las relaciones entre el español e Italia comienza en España, comienza en el Reino de Aragón y es una historia densa hasta el siglo XVIII, densa de plurilingüismo y también en ese caso de transnacionalización, mutatis mutandis. Pero en lo que quería concentrarme, sobre todo para que los estudiantes tengan una conciencia metalingüística, que es lo que tratamos en algunas cuestiones de este curso, la situación actual del español. Es decir, el conflicto, que lo podemos llamar con la expresión de otro órgano, que es el Cervantes, polifonía, entre usos y normas. Entre usos y normas. ¿Cuáles son los usos que un estudiante italiano escucha hoy? Según las estadísticas que ofrece tanto el Instituto Nacional Español, el INE, como Caritas Italia, los elementos hispanófonos predominantes actualmente en Italia son los peruanos y los ecuatorianos. Y por lo tanto constituyen algo así como 300.000 hablantes. En cambio, los argentinos, a pesar de las relaciones históricas entre España y Argentina, y es un hecho el que la Academia Española incluye el voseo y las formas pronominales del argentino y no del chileno, con protestas por parte, obviamente, de quien se encuentra más alejado de esta relación, y aquí también soy glotopolítico, pero en la actualidad las cosas no están así. Está este condicionamiento del uso, es decir, nuestros estudiantes, que son también estudiantes universitarios, pero también presentes en la escuela, porque he dicho la cifra de 300.000. En la escuela, los estudiantes de español, según cifras, en fin, a veces controlables, son 2 millones. O sea, 2 millones de españoles, de italianos, aprenden español, lo que significa, según algunas encuestas, que del 10 al 11% de la población italiana es capaz de mantener una conversación en lengua española. Pero decía que además del Perú y Ecuador, en esta polifonía tenemos, por ejemplo, los audiovisuales y la música. La música, los productos musicales, han atravesado un momento de español neutro,
porque evidentemente México con 120 millones imponía, pero ahora los resultados son diferentes. Es decir, ahora los músicos tratan de resultar identitarios, es decir, de llegar a su público a través de su propia lengua. Por lo tanto, este es un elemento más que se añade a la hora de los usos que nuestros estudiantes escuchan. Claro está que estando en Italia se ha hablado del inglés en Argentina y he apuntado, por ejemplo, una palabra, croutón, que en mi vida había oído, pero tal vez por ignorancia. En cambio, quien está en Italia sufre una invasión continua del anglicismo. El anglicismo en el italiano es predominante. Por lo tanto, ahí se encuentran también con este elemento más añadido al uso. En fin, estas son observaciones sobre el uso. Pero ¿qué sucede con la norma? Con la norma sucede que la producción editorial ha aumentado muchísimo en este comienzo de siglo, sobre todo en la escuela. En la escuela tenemos pues algo así como 15 manuales de español. Es una cifra importante. Mucho menos para la universidad. De modo que en la escuela tenemos el manual, que tiene un costo elevado. En la universidad tenemos la gramática. La gramática tiene una larga tradición, la gramática del español para italianos, tiene una larga tradición de contrastividad o afinidad, es decir, de ir separando en la lengua lo que interesa de lo que no interesa. Pero está el mercado, está el producto. ¿Y qué es lo que sucede? Que lo que llega es lo que está avalado por la academia y sobre todo lo que los profesores eligen son aquellas gramáticas que resultan particularmente prescriptivistas y académicas. Por una sencilla razón, porque el profesor se encuentra con las mismas dificultades, es decir, se encuentra con esta que hemos definido polifonía, pero que es conflicto, ¿no?, entre norma y en uso, y entonces tiene que mantener su autoridad y por lo tanto utiliza los textos que le permiten mantenerla. Claro está que estoy hablando en términos muy generales, porque la enseñanza universitaria es también enseñanza de traducción e interpretación. O sea, ya sectores profesionales donde estos contenidos que yo estoy enunciando se hallan, por así decir, más diluidos en la profesión y más concentrados en obtener resultados. Pero también ahí existe una dificultad de tipo didáctico. Bueno, quería compartir estas ideas con la profesora y ahora si hay alguna pregunta, tanto desde nuestros virtuales como de nuestros estudiantes, la podéis hacer o si no, en las clases hemos hablado de estos temas y podremos seguir haciéndolo. Pero veo un movimiento histórico entre Argentina e Italia. No sé si quiere decir algo. Sí, quería. El profesor Lombardini. Bueno, antes que nada, por supuesto, quería agradecer a Daniela esta, para mí, interesantísima presentación. Y digo interesantísima también, y quiero agradecerle, no nos habíamos por supuesto puesto de acuerdo, pero quiero agradecerle porque ella ha, digamos, tocado muchos de los puntos que nosotros venimos hablando desde que al menos empezó este segundo curso, ¿no? Y bueno, y siempre causa placer ver cómo otras personas consideran, no digo completamente, de un modo completamente idéntico, porque algunas divergencias claramente está. Me refiero a lo que decía recién el profesor San Vicente, ¿no?, que cada lingüista tiene su ideología también, y bueno, y eso se ve, y eso está bien que sea así. Pero, digamos,
antes que nada, quería agradecerle la presentación. Yo tenía una duda, no una duda, sino algo que quisiera que si pudieras comentar, y era lo siguiente. Si no he entendido mal, pero puede ser que me haya equivocado, con respecto al primer diccionario que habías nombrado, el anterior al de obligado, no recuerdo el nombre del diccionario, no. Sí, vocabulario rioplatense. Exacto, que era de 1870 y tantos, si no recuerdo mal, ¿o sí? El primero del 1845, de la época de Rosas. El de De obligado, época de Rosas. No, entonces había entendido mal, porque había pensado que tu comentario era cuando todavía Argentina no existía como país. Digo, si es del año 70, digamos, ya existía como país. Pero no, era simplemente esa curiosidad que había seguramente comprendido mal. La cámara para que vean los estudiantes que hay, que no los han visto. Aquí tenemos a nuestros estudiantes, ¿eh? El un grupo para montón. que los vean. Ahí saludan y todo. Entonces, nada, yo pregunto a los estudiantes si por supuesto quieren comentar, hacer alguna pregunta. Pueden hacerla también en Si han salido Itañol. han salido las notas ¿Cómo no? y una pregunta. Ah, sí, sí. Chicos, o por supuesto también Georgia y Martina, si quieren hacer algún comentario, aquí estamos. Sí, yo tenía una pregunta. Hola, ¿qué tal? Muy interesante para mí también, muchas gracias. Me tenía una pregunta con este último diccionario de tinta fresca, porque si no recuerdo mal, también es una editorial que hace muchos libros de texto también para la escuela. Este diccionario tenía como una finalidad escolar, se pensaba, o lo dice en el prólogo o algo, se pensaba para la escuela, para los chicos de la escuela, o era un uso más abierto, más comercial, también teniendo en cuenta esto que era, bueno, de una iniciativa privada. Uh-huh. Mira, hola Martina, un gusto. Uh-huh. Sí, era un diccionario, hay una, voy a contarles algo. El primer diccionario integral hecho en América, es decir, el primer diccionario general de todas las voces, no solo voces singulares, voces peculiares, es el Diccionario del Español de México, que hizo un lingüista muy prestigioso que se llama Luis Fernando Lara. Ese diccionario, ese modelo de diccionario se viene pensando desde la década de 1970. Se van publicando partes, diccionario básico, diccionario de uso, hasta que finalmente en el año 2010 se publica el Diccionario del Español de México. Ese sí está en línea, que se actualiza permanentemente y que es una iniciativa del gobierno del Estado mexicano. Sobre la base de ese modelo lexicográfico, de consignar los usos del español, en ese caso de México, pero para el caso nuestro de Argentina, se hace el Diccionario Integral del Español de la Argentina. O sea, repitiendo, calcando, copiando el modelo mexicano. Pero a diferencia del modelo mexicano que lo lleva adelante el Estado, este lo lleva adelante en muy poco tiempo, lo elaboró en 2 años, una institución privada, una empresa como es Tinta Fresca del Grupo Clarín. El diccionario está muy bien, digo, es el primer diccionario integral del español de la Argentina. Uno puede, como les decía, ir a buscar la palabra mesa, tiene un apéndice gramatical, está concebido para los estudiantes de últimos años de la primaria y comienzos de la secundaria.
circuló bastante, bueno, ahora lo tengo abajo, no lo subí a mi escritorio. Es un diccionario en un solo tomo, muy voluminoso. Tenía una versión en línea, la empresa decidió quitarla y el gobierno argentino hizo una licitación en el año 2010 y compró ese diccionario para repartirlo en las escuelas. Pero es un diccionario que, y esto corre por mi cuenta, no se actualiza como el diccionario del español de México está todo el tiempo actualizándose justamente porque es una base de datos. Aquí se hizo ese diccionario en formato impreso, libro, y ahí quedó. De hecho, se desintegró el equipo de lexicógrafos que estaba conformado por 4 investigadoras muy prestigiosas que trabajan en léxico en la Universidad Nacional de General Sarmiento, que es una universidad pública de la provincia de Buenos Aires desde hace mucho tiempo, pero como quedó discontinuado el proyecto. O sea, quedó ese diccionario y nada más. No hay una base de datos que se actúa. Alguien la debe tener, la base de datos, el corpus, pero no es que se actualiza. Entonces, bueno, claro, lo compraron en las escuelas, pero lo cierto, como decía el profesor Félix al comienzo, hoy en día es mucho más fácil con un celular consultar los diccionarios que están en línea, ¿no? Ya sea el diccionario de la Real Academia Española, que ahora es el primero que aparece cuando uno busca el significado de una palabra, u otros diccionarios, bueno, ahora está el de María Moliner también, hay varios diccionarios que se pueden consultar. El diccionario del español de México ya tiene su propia aplicación, entonces los alumnos tienen lo usan con los celulares, es otra estuvo pensado en ese modelo, pero bueno, fue distinto, fue un proyecto político, de política lingüística, pero quedó ahí, lamentablemente. Qué lástima, gracias. Hay otro diccionario que yo, bueno, no lo trabajé acá, que se llama Diccionario de la Lengua. A ver, esperen. Diccionario, ya les digo, lo voy a buscar y les paso en todo caso. Diccionario Latinoamericano de la Lengua. Diccionario Latinoamericano de la Lengua, que es un proyecto nuevito de la Universidad Nacional de 3 de Febrero, que es otra universidad de la provincia de Buenos Aires, una universidad pública, que lo que tiene de interesante este diccionario es que los hablantes podemos participar, podemos escribir tomar una palabra y escribir nuestra propia definición. Por supuesto, después se pasa por un filtro, no es que cualquiera puede, ¿sí? O a veces se censuran algunas cosas, porque bueno, hay usos también muy ofensivos, hay que revisar eso, pero es un diccionario colaborativo, participativo. Y después, bueno, el Word Reference se utiliza mucho para el caso del español. No hay todavía mucha producción lexicográfica del español de América, y menos en formato con aplicaciones o online. Bien, Daniela, muchísimas gracias. Aquí tenemos que pasar el aula a nuevas clases, así que nada, nuevamente muchas gracias a los presentes y nada más. Bueno, Gracias a ustedes por la invitación. Gracias Daniela, hasta pronto. Un abrazo. Gracias. Hasta luego. Chao. Aquí, chicos, por favor, las hojas con Hasta las luego, firmas. gracias. Hasta luego. Ah.
Ah, gracias. Espera un segundito, por favor, que quiero ver si interrompe la registrazione.